Te doy la bienvenida a Mauricio Mechulam, nuestro experto en materia internacional, para hablar de las crisis que se están viviendo en Rusia y en Myanmar. Mauricio, muy buenas noches. Hola Leo, buenas noches, un gusto saludarte y a tu audiencia. Pues primero empecemos con Rusia. Parece un atisbo de esperanza de algún tipo de oposición que se esté generando al régimen autocrático de Vladimir Putin, liderado por este personaje, pues con una historia interesantísima, con Alexei Navalny, que ayer, por cierto, condenaron a más de 3 años de prisión. ¿Qué está pasando en Rusia, Mauricio? Así es, mira, hay que entender que esto no empieza ahora mismo, sino que tiene ya un buen rato de gestación, ¿no? Navalny, de hecho, compitió por la alcaldía de Moscú ya en 2013 y ganó 27% de la votación en aquel entonces. Ha liderado un movimiento opositor muy enfocado al tema de anticorrupción, muy enfocado a exigir la corrupción del gobierno, etcétera, y ha estado en prisión varias veces. Lo que pasa es que fue envenenado, de acuerdo con las autoridades alemanas, en donde tuvo que llegar para ser tratado en verano del año pasado. Navalny fue envenenado y esto se ha convertido en toda una historia en los últimos meses. Ahora regresa a Rusia, lo encarcela nuevamente y se está gestando este movimiento de protestas como reacción ante su encarcelamiento. Hay que decirle a la gente que sobrevivió de milagro Navalny porque se fue a recuperar a Alemania, pero era toda la intención de matarlo, de asesinarlo. Por cierto, como ahora asesinan en Rusia con un agente nervioso de tipo militar, ¿no? Es correcto, mira, además la inteligencia militar rusa deja su sello ahí. El gas se conoce como Novichok, no es la primera vez que es utilizado, al contrario, se utiliza varias veces. No sé si recuerdas el caso de los Skripal en Reino Unido en 2018, y esto genera enorme presión internacional. La comunidad internacional sanciona a Rusia, pero Rusia se mantiene utilizando este gas, este agente nervioso, para ser más precisos. Entonces, cuando llega Navalny a Alemania, bueno, primero es tratado en Rusia. Los médicos rusos dicen que tenía niveles bajos de azúcar solamente. La familia de Navalny exige que se le permita trasladarlo a Alemania, así como otros amistades y colegas de Navalny llevan a Alemania. Llega ahí, lo dicen los médicos y encuentran que se utilizó el gas, este agente nervioso Novichok, y esto levanta una controversia internacional, porque incluso Angela Merkel lo dice en ese momento, dice, este es un crimen por el cual las autoridades rusas, solo las autoridades rusas, pueden explicar y tienen que responder. O sea, se vuelve un asunto internacional muy importante por la utilización de este agente nervioso. Ahora, por increíble que parezca, este personaje Navalny que estaba en Alemania decide regresar a Rusia sabiendo que eso iba a ser un desafío para Putin. Cuando llega al aeropuerto lo arrestan, lo detienen, Mauricio, y él manda un video pidiéndole a la gente que se manifieste en contra del régimen de Putin. Y al parecer, por la información que hemos recibido, pues mucha gente, miles de personas, salió a protestar. Así es, mira, él entiende que tiene un enorme poder de influencia y justamente el hecho de encontrarse en la cárcel lo convierte en un personaje que puede levantar el movimiento que está levantándose. Entonces, las autoridades rusas lo amenazan y le dicen tienes que regresar a Rusia el 29 de diciembre porque si no te vamos a meter a la cárcel. Déjame nada más decir esto es una sentencia suspendida que se emitió en su contra en 2014 por temas financieros, decía, de lavado de dinero, que recibió dinero extranjero para financiar su movimiento. Recibió aproximadamente $2,100, ¿no? Entonces, él tenía que presentarse ante las autoridades de la cárcel 2 veces al mes, y claro, estaba en Alemania y cumple con este compromiso, y las autoridades le dicen que
el 29 de diciembre, él no regresa el 29 de diciembre, regresa al 17 de enero, y el 17 de enero es inmediatamente aprendido. Y esto levanta protestas ya los últimos 2 domingos. Importante decir que ya 109 ciudades, el primer domingo, 85 ciudades de Rusia, el segundo domingo, decenas de miles de personas, sin que aún sea todavía un movimiento que ponga en peligro a Putin. Ya podemos hablar de que se está generando un movimiento que definitivamente tiene nerviosas a las autoridades. Solo piensa que el primero de los domingos se arrestó a 3,000 personas, la segunda ocasión se arrestaron ya 5,000 personas. Esto simplemente te dice hasta dónde los pone nerviosos, ¿no? Una última pregunta sobre Rusia, Mauricio. Hay que ponerlo en su verdadera dimensión, este posible movimiento opositor. Yo creo que todavía está muy fuerte el régimen de Putin, ¿no? Por eso decía que es una especie de atisbo a un movimiento opositor, pero digamos, déjame ponerlo así, ¿está en germinación una posible oposición en Rusia? ¿O cuál es tu posición? Mira, te paso cómo funciona de acuerdo con los datos históricos. Para que un movimiento tenga éxito se calcula, así se ha estudiado, Erika Chenoweth publica en un libro que 3,5% de la población tendría que manifestarse y mantener un movimiento prolongado. Esto en Rusia equivaldría a algo así como si tuvieras 5 millones de personas en la calle. Y en realidad lo que hay son decenas de miles de personas manifestándose. Y esto simplemente te da un contexto a que se trata todavía de un movimiento que necesitaría germinar mucho más para realmente poner en tela de juicio el dominio que tiene Putin y el control que tiene el partido de Putin sobre el país. Todavía le falta mucho, pero dicho lo anterior, sí hay que decir que los pone nerviosos. El Wall Street Journal dice que Navalny es el factor que más pone nervioso a Putin hoy en día, y sobre todo lo avergüenza públicamente. Tiene un movimiento de redes sociales que genera mucha preocupación. Sí, porque entre otras cosas hay que decirlo, Navalny ha sido un implacable acusador por el tema de la enorme corrupción que existe en el régimen ruso, que va desde el presidente hasta abajo, ¿no? Pero déjame pasar a Myanmar, Mauricio. Golpe de Estado militar, ya en este siglo XXI no son tan frecuentes como en el siglo XX, pero ¿qué pasó en Myanmar? Mira, en Myanmar lo que tienes es una larguísima historia de dominio militar. Recordar que simplemente los militares están en el poder desde 1962, pero que en 2010, 2011 acceden a liberar parte de ese poder y una especie de coexistencia con el poder civil. Hay que entender que existe una figura como la luchadora social Aung San Suu Kyi, quien estuvo en arresto domiciliario antes de 2010, cuando es liberada, que desde entonces pues empieza ya a participar oficialmente en el país. 2015, su partido gana elecciones, ella funciona en un puesto que equivaldría a primer ministro, la primera ministra, digamos, la ministra exterior también. Desde entonces es una lucha constante, el poder civil y el dominio militar. Los militares nunca se van, los militares se quedan ahí. Es todo el tiempo una especie de tira y afloja con los civiles. Ella entiende un poco de cómo irlo manejando, pero también hay que decir que hay momentos en los cuales aprieta a los militares hasta que el tema se quiebra, ¿no? En noviembre hay elecciones, en Myanmar hubo elecciones en noviembre, el partido de Aung San Suu Kyi gana brutalmente, los militares sienten amenazado su poder, los militares y ella y su partido entran en negociaciones, pero la realidad es que las negociaciones fracasan. Los militares terminan declarando un estado de emergencia en un año, la aprenden a ella, la aprenden también a presidente y aprenden a funcionarios de su partido, y bueno, pues claramente estamos ante un golpe de estado.
Pues muchas gracias, Mauricio Meshulam. Gracias. Al contrario, muchas gracias. Gracias a usted por habernos acompañado. Muy buenas noches.